El título del ensayo es Teología Política, el poder, el gobierno y el reino de Dios. Introducción. Cuando comencé a reflexionar sobre la relación entre la fe cristiana y la vida pública, descubrí que existe un campo de estudio llamado teología política, el cual analiza cómo las ideas sobre Dios influyen en nuestra comprensión del poder, la autoridad y el gobierno. Durante mucho tiempo pensé que la fe era principalmente un asunto espiritual y personal. Sin embargo, al estudiar la Biblia y buscar información de distintos pensadores, comprendí que la fe cristiana también tiene implicaciones sociales y políticas. La manera en que entendemos a Dios inevitablemente influye en la forma en que entendemos el poder y la organización de la sociedad. En este ensayo reflexiono desde mi perspectiva personal y humilde sobre qué es la teología política, qué significa el poder según la Biblia, cómo se entiende el gobierno desde la visión bíblica, el ejercicio del poder dentro de la Iglesia, la separación entre Iglesia y Estado y finalmente la propuesta transformadora de la teología del reino de Dios. Desarrollo. ¿Qué es la teología política? La teología política busca comprender cómo las categorías religiosas influyen en las estructuras políticas. No se trata únicamente de religión participando en la política, sino de analizar cómo conceptos como soberanía, autoridad o justicia tienen raíces teológicas. El pensador Carl Schmitt afirmó una frase que considero clave para entender este campo. Dice: todos los conceptos significativos de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados. Con esto, Schmitt señala que muchas ideas políticas modernas, como la soberanía o la autoridad suprema, derivan de conceptos originalmente religiosos. Por ejemplo, la idea de un soberano absoluto se relaciona con la concepción de Dios como soberano del universo. Esta afirmación me hace pensar que la política moderna no está tan separada de la teología como a veces creemos. Más bien, muchas de sus ideas nacieron de reflexiones religiosas que luego fueron transformadas en conceptos políticos. Segundo, ¿qué es el poder? ¿Y qué dice la Biblia del poder? Desde mi punto de vista, el poder es la capacidad de influir o dirigir la vida de otros dentro de una comunidad o sociedad. La Biblia enseña que el poder humano no es absoluto, sino que está bajo la soberanía de Dios. En Romanos capítulo 13 se afirma que las autoridades han sido establecidas por Dios, lo cual implica que el poder debe ejercerse con responsabilidad y justicia. Sin embargo, la historia bíblica también muestra cómo el poder puede corromperse. Muchos reyes de Israel abusaron de su autoridad y los profetas denunciaron la injusticia social y la opresión. Aquí encuentro una diferencia fundamental entre el poder del mundo y el poder del reino de Dios. Mientras que los sistemas humanos tienden a concentrar el poder, Jesús enseñó que la verdadera autoridad se expresa
en el servicio. El punto 3. Gobierno y gobernanza bíblica. Cuando observo el relato bíblico, veo que Dios siempre se presenta como el verdadero rey sobre la creación. En el Antiguo Testamento, Israel tenía reyes, pero estos debían gobernar bajo la ley de Dios. El propósito del gobierno, según la perspectiva bíblica, es promover la justicia y proteger a los demás, a los más vulnerables de la sociedad. Por eso los profetas confrontaban a los gobernantes cuando estos actuaban con corrupción o violencia. Este modelo me enseña que el gobierno humano tiene un papel importante en la organización social, pero siempre debe ser evaluado a la luz de los principios divinos de justicia y misericordia. Punto 4. Poder y gobierno en la iglesia. La iglesia también tiene estructuras de liderazgo y autoridad. Pastores, ancianos y líderes ejercen responsabilidades para guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, el modelo de liderazgo que Jesús propone es radicalmente diferente al modelo político tradicional. Él enseñó que el mayor debe servir al menor. En el contexto contemporáneo también vemos el crecimiento de la influencia pública de ciertos sectores evangélicos. Un ejemplo que ha generado debate en América Latina es el caso del pastor y comunicador Dante Gebel, cuya figura ha sido mencionada en discusiones sobre el avance del poder evangélico en la esfera pública. Esto me lleva a reflexionar sobre un desafío importante, como participar en la sociedad sin perder la esencia espiritual del Evangelio. La Iglesia puede influir en la cultura y la política, pero su misión principal sigue siendo anunciar el mensaje de Cristo. En el punto 5 vemos la separación entre Iglesia y Estado, el modelo moderno. En el mundo moderno se desarrolló el principio de separación entre Iglesia y Estado para evitar que una institución religiosa controle el poder político. Este modelo busca proteger la libertad religiosa y garantizar que el Estado no imponga una fe determinada. Sin embargo, también considero que la separación no significa que los creyentes deban excluir sus convicciones de la vida pública. Los valores cristianos pueden aportar principios éticos importantes para la sociedad, como la justicia, la dignidad humana y el cuidado de los pobres. En el punto 6, la teología del reino de Dios, una teología política positiva. Desde mi perspectiva, la respuesta más profunda a las tensiones entre fe y política se encuentra en la del reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio proclamando: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios puede entenderse como el gobierno soberano de Dios sobre la creación y sobre la humanidad. En el Antiguo Testamento Dios ya es presentado como Rey sobre toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Los profetas anunciaron un reino futuro
caracterizado por justicia y paz, como se expresa en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Jesús explicó que el reino, mediante las parábolas, como la del grano de mostaza y la levadura, mostrando que el reino comienza de manera pequeña, pero termina transformándolo todo. Los valores del reino aparecen claramente en el Sermón del Monte, en Mateo, los capítulos 5 y 7, justicia, misericordia, humildad y amor. Jesús también enseñó que el reino ya está presente entre nosotros. Esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 21. Pero alcanzará su plenitud en el futuro cuando Cristo regrese. El teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez, uno de los principales representantes de la teología latinoamericana, señaló que la fe cristiana tiene implicaciones sociales profundas. Él afirmó que la salvación que anuncia el Evangelio incluye también la restauración de las relaciones humanas y sociales. Por otra parte, el filósofo Walter Benjamin reflexionó sobre la relación entre historia, justicia y redención. En sus escritos, especialmente en sus tesis sobre la historia, planteó que la esperanza mesiánica implica una transformación radical de la realidad histórica. Estas reflexiones me ayudan a comprender que el reino de Dios no es solo una realidad espiritual futura, sino también una esperanza que transforma la vida presente. La Iglesia, por lo tanto, tiene la misión de anunciar y reflejar ese reino en el mundo. Jesús envió a sus discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, versículo 19, y llamó a sus seguidores a ser sal y luz en la sociedad. Mateo capítulo 5, 13 al 16. Concluyendo, después de reflexionar sobre estos temas, comprendo que la teología política busca entender cómo la fe cristiana se relaciona con el poder, el gobierno y la vida social. Las reflexiones de pensadores como Carl Schmitt, Walter Benjamin y Gustavo Gutiérrez muestran que la relación entre teología y política ha sido una preocupación importante en el pensamiento moderno. Sin embargo, desde mi perspectiva como creyente, la clave para entender el poder no se encuentra solamente en las teorías políticas, sino en el mensaje del reino de Dios proclamado por Jesucristo. El reino de Dios revela una forma diferente de autoridad, un poder basado en el servicio, la justicia y el amor. Por eso creo que la verdadera transformación de la sociedad no proviene únicamente de las estructuras políticas, sino del cambio del corazón humano producido por el Evangelio. Mientras esperamos la manifestación plena del reino de Dios, los creyentes estamos llamados a vivir según los valores del reino y a reflejar en el mundo el carácter de nuestro Rey.